¿Hasta aquí habíamos avanzado? Sí. Entonces habíamos dicho que había dos modos de hacer diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de tipo reconocimiento de patrón o no analíticos. Y habíamos incluso ayer visto de que en muchas patologías, por ejemplo de la piel, se utiliza ese tipo de diagnóstico, ¿no? Simplemente aprendemos a mirar un patrón de una lesión, distribución de lesiones, y eso es lo que nos da la clave del diagnóstico, ¿no? O sea, regularmente es suficiente eso en muchas enfermedades de la piel. Y no solamente de la piel, sino que hay además otro tipo de signos y síntomas y de historias clínicas que nos sugieren el diagnóstico, ni bien lo escuchamos, ni bien lo vemos, ¿no? Eso es cuando reconocemos un patrón. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión y diabetes, que llega por la emergencia y ustedes lo ven, que llega en una silla de ruedas, le preguntan qué fue lo que pasó y el paciente no puede hablar bien. Y entonces usted le dice, levante la mano, y él levanta la mano. Dígame cómo se llama esto, bla, 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 bla. ¿Cómo describirían ustedes ese hallazgo? No. Olvídense esto, ¿no? ¿Cómo describirían lo que están viendo en el paciente? Yo le digo al paciente, levante la mano, derecha. Le digo, cuente del 1 al 5. ¿Me entiende lo que yo le digo al paciente? Sí. Sí, pero no. Cuando le pido que hable, ¿puede expresarse bien? No. Entonces hay un problema con el lenguaje hablado, ¿no? Hay un problema con la expresión del lenguaje. Eso simplemente, mirando al paciente y hablando con él, estoy dándome cuenta que hay una fase de expresión. La expresión de la palabra está afectada, pero no está afectado el razonamiento y el entendimiento. Luego ustedes verán que eso se debe a que está afectada la corteza motora. Seguramente también tiene una parte de su cuerpo que está paralizada, ¿no? Y entonces nosotros con esos hallazgos haremos la disquisición para saber dónde fue la lesión y qué tipo de lesión fue la que le produjo estos hallazgos que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, simplemente reconocemos un patrón de presentación clínica. Eso se llama reconocimiento de un patrón de enfermedad o un razonamiento no analítico. Probablemente el único análisis que hacemos es simplemente compararlo con un caso similar que hemos visto antes o hemos visto el paciente o nos han enseñado o lo he leído en un libro o he visto la foto en un libro o en una diapositiva. Pues es muy importante que les decía yo que en muchas enfermedades necesitamos ver fotos o ver pacientes. A veces no tenemos pacientes, entonces necesitamos ver fotos. Necesitamos saber cómo se mira esa lesión, qué es lo que ocurre, cómo se examina, cómo se ve la piel, cómo se ve el ojo, cómo se ve la parte del cuerpo que nos va a dar la clave para el diagnóstico clínico. Para que en un futuro, cuando nosotros miremos ese mismo patrón de signos y síntomas, reconozcamos el patrón y hagamos este tipo de razonamiento, ¿no? Razonamiento no analítico, porque simplemente reconocemos lo que ya habíamos visto antes. Lamentablemente eso no es siempre, ¿no? O sea, es para un grupo de enfermedades como lo habíamos visto antes, ¿no? O sea, en una diapositiva anterior habíamos visto que actualmente, eso antes era así, ¿no? O sea, mirábamos algo, hablamos con el paciente, lo examinamos y con eso damos el diagnóstico casi siempre. No necesitábamos mucho ayuda tecnológica, sin embargo, actualmente las cosas no son tan así, por lo menos la mitad de los diagnósticos deben ser hechos con un estándar tecnológico, no solamente por una cuestión de exactitud, sino por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Para planear un tratamiento que sea adecuado al hallazgo de la enfermedad en su nivel de evolución que se encuentre. Pero todavía, por lo menos una mitad de los diagnósticos pueden ser hechos solamente observando, preguntando al paciente. Y aquí están varios, ¿no? De dermatología, ¿no? La dermatología es básicamente un diagnóstico de dermatología.
Por ahí sí hay lesiones parecidas, yo tendría que hacer un raspado, ¿no? Para confirmar la etiología, ¿no?, de la lesión en la piel. Y otro modo de diagnóstico es el modo de razonamiento probabilístico o analítico, cuando el médico relaciona las características de la enfermedad del paciente con los conocimientos previos y los utiliza para inferir las posibilidades diagnósticas y deducir el diagnóstico que mejor explique la enfermedad. Eso, como se lo pongo aquí, de repente ustedes no me entienden, pero ahora vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta. ¿Okay? Ese es el razonamiento probabilístico analítico. Nosotros con el tiempo debemos llegar a combinar ambos modos de pensar. Cuando yo veo con certeza un patrón que para mí es sugerente o casi seguro de que es un diagnóstico, yo haré uso del razonamiento no analítico o del conocimiento de patrones. Cuando yo tengo un cuadro clínico atípico, cuando el patrón me parece algo pero no está completo o no hay datos suficientes para que yo tenga la certeza de que ese es el diagnóstico, entonces tendré que utilizar el razonamiento probabilístico o analítico. Y entonces, en la vida práctica, lamentablemente los pacientes no se presentan con todas las características del patrón que nosotros estudiamos. Ustedes ahora todavía no están estudiando patrones de enfermedades, pero van a estudiar en medicina interna. Ahí van a aprender que, por ejemplo, no sé, la hipertensión es una enfermedad prevalente que empieza entre los 25 y 55 años, que hay un alto componente, una razón de hipertensión inicial, que hay un alto componente familiar, que empieza en esa edad, 25 y 55, que regularmente los pacientes pueden tener algunos síntomas como cefalea, tinnitus, mareos. A veces cuando la presión es demasiado alta, la cefalea es intensa, puede haber náuseas y vómitos, etc. Pero hay un grupo de pacientes, que es un grupo bien importante, que no tienen síntomas. Y entonces eso sale de repente del esquema que nosotros hemos aprendido. Y si encontramos un paciente que no tiene síntomas o que tiene un síntoma atípico, puede descuadrar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar razonamiento probabilístico o analítico. Vamos a ver ejemplos para que ustedes se den cuenta. Miren ustedes, aquí regularmente una persona, un médico, ante un paciente que se presenta, si reconoce un patrón, síntomas y símbolos de algo que ya ha visto antes, utiliza de frente el reconocimiento de patrón, ¿no? Y ya se va de frente al diagnóstico, prácticamente de frente. La ventaja de esto es que cuando hacemos este reconocimiento de patrón, consumimos menos tiempo, ¿no? Pero debemos estar seguros de que eso es así, porque si reconocemos un patrón y nos equivocamos, tenemos que nuevamente regresar a iniciar todo el proceso. El otro modo de diagnosticar es cuando los síntomas y signos no son reconocidos. O sea, yo los busco en mi cabeza, no cuadra, no encaja con lo que yo he aprendido de la nosografía que estudié en medicina interna y luego del resto de mi carrera de médico que he aprendido. Entonces empiezo a pensar de la segunda forma, utilizando el razonamiento probabilístico. Empiezo a plantear probabilidades y entonces empiezo a calibrar mi diagnóstico hasta que al final llegue al diagnóstico del paciente. ¿Qué pasa con gran parte de los pacientes que se hospitalizan en hospitales públicos? Yo voy a hablar de hospitales públicos, ¿no? Porque es donde más conozco. También conozco la realidad de las clínicas, ¿no? Pero digamos que las características especiales de los servicios privados hacen que las cosas sean un poco distintas. Hablando de los hospitales públicos. Hospitalizamos pacientes en donde en un gran grupo de ellos no reconocemos los síntomas y signos. O sea, hay signos y síntomas aislados por ahí, pero cuando los agrupo no me llegan a nada, no tengo un patrón del cual diagnosticar. Entonces les hacemos un montón de exámenes, no sabemos interpretar todos los resultados y se van de alta sin diagnóstico. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo quiso reconocer con patrón y como no supo reconocer como patrón y no saben utilizar el razonamiento probabilístico, el paciente se queda sin diagnóstico. Uno tiene que saber manejar ambos tipos de diagnóstico. De lo contrario, no van a llegar al diagnóstico. ¿Por qué un paciente que se va de aquí sin diagnóstico en otro país no encuentra el diagnóstico? ¿Por qué hacen esto? Paso por paso hacen el diagnóstico. Por eso les decía yo a ustedes al principio del curso, ustedes tienen que aprender a pensar sistemáticamente. Si esto no es, me paso a lo otro. Si no logro reconocer el patrón del diagnóstico, me voy al otro tipo de diagnóstico y empiezo a pensar desde el punto de vista racional probabilísticamente. En un paciente de esta edad, con esta historia clínica, ¿cuáles son las probabilidades diagnósticas? 1, 2, 3, 4. Si a eso le agrego el examen físico, me quedaré con 2 o 3. Y entonces ahí tendré un orden.
una prioridad de diagnósticos. ¿Qué es diagnóstico diferencial? Ese es diagnóstico probabilístico. El diferencial es al principio, cuando tú dices, con está una persona de estas características, con esta historia clínica, ¿cuáles son sus posibles diagnósticos? ¿Okay? Entonces tú tienes ahí una lista de diagnósticos. Luego, con el examen clínico vas a descartar un montón de esos diagnósticos. Y te quedas con esos diagnósticos. Entonces ahí, digamos, tienes 5 posibilidades de diagnósticos al final de la evaluación clínica, del examen, de la anamnesis y del examen físico. Esos 5 tienes que rankearlos. ¿Cómo lo vas a rankear? Pues tienes que saber la nosología, por ejemplo. Les dije a ustedes, ¿no?, que hay patrones o hay características que nos tienen que hacer rankear por los diagnósticos. Esas características tienen que ver básicamente con aquello que es más probable, con aquello que es más grave y con aquello que es más práctico de diagnosticar. Y habíamos avanzado un poco más en eso, porque ya había mostrado yo esta diapositiva, ¿no? Uno con el reconocimiento de patrón ve y reconoce la enfermedad. En cambio, en el diagnóstico probabilístico hay una evaluación que genera una probabilidad pretest. ¿Se acuerdan, no? Sí. Probabilidad pretest. La probabilidad pretest es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad cuando yo lo he evaluado clínicamente, ¿no? Probabilidad pretest. ¿Cómo está? ¿Ok? Nueva información genera probabilidad post-test. Supónganse ustedes que cuando yo le hago la anamnesis y le hago el examen clínico, yo tengo una probabilidad pretest, voy a decir, ¿no?, un 13% que un paciente tenga estenosis aórtica, ¿no? ¿Por qué pretest? Porque después de esto yo puedo hacerle una evaluación, una prueba diagnóstica, una ecocardiografía, y con eso voy a tener una probabilidad post-test. Así como se aplica esto para exámenes auxiliares de diagnóstico, también se aplica para signos físicos. Cuando yo le hago la anamnesis a un paciente, yo ya tengo mis posibilidades de diagnóstico, ¿verdad? Solo preguntándole, ¿verdad? Entonces, antes de ir al examen físico, eso es lo que idealmente debe pasar en el cerebro del médico. Una vez que ustedes hablan con el paciente, deben tener una probabilidad. ¿Me quieres cortar ahora? Entonces, una vez que ustedes hablan con el paciente, ya deberían tener una probabilidad diagnóstica. No puede ser que estén en la luna, ¿no? O sea, no puede ocurrir eso. Ahora puede ocurrir eso, sí, porque todavía están aprendiendo. Pero luego que acaben el curso, cuando evolucionen, cuando lleguen a la medicina interna, cuando ya estén adelantados en su carrera, ustedes ya deberían tener una idea de las probabilidades diagnósticas después de que hablen con el paciente. ¿Por qué? Porque al hablar con el paciente, ustedes, al tener un primer contacto con el paciente, ya tienen ustedes datos que les permiten inferir probabilidades diagnósticas. Tienen edad, tienen sexo, ¿verdad? Tienen procedencia, tienen historia epidemiológica, porque en la historia clínica le van a preguntar, ¿y usted dónde vive? ¿Y usted viajó? ¿Y usted se fue para tal sitio? Tienen funciones biológicas y hábitos. Por ejemplo, relaciones sexuales, está pensando que es una enfermedad de transmisión sexual. Toda esta información ya la tienen después de que hablan ustedes, y encima tienen la historia de la enfermedad actual. O sea, tienen signos y síntomas, forma de inicio de enfermedad, evolución y curso. Toda esta información ya es suficiente para que yo tenga una probabilidad de diagnóstico. Bueno, ¿verdad? Si tiene una mujer de edad media, 35 años, 30 años, no se adivina, no tiene historia epidemiológica importante, en funciones biológicas y en hábitos, de repente podríamos decir que no hay nada importante, y les empieza a contar que ha empezado a tener problemas con la piel, que por momentos nota que los dedos cambian de color, se ponen primero rojos y luego azules. Después ha notado cierta pigmentación en la piel de la cara. Y en antecedentes, una tía tenía enfermedades reumatológicas. Esta historia clínica, así sucinta, ¿qué les sugiere de esa paciente, mujer, joven,
que viene con esos signos y síntomas medios inespecíficos, pero con esos antecedentes. Ustedes todavía no tienen el conocimiento completo para decírmelo, pero en este momento, ¿qué pensarían? Que podría ser una enfermedad inmune, podría ser Así una es. reacción alérgica al lupus. Sí, podría ser una enfermedad autoinmune. La forma de presentación en una mujer en edad media joven, las manifestaciones en la piel y la historia de enfermedad reumatológica, mi primera posibilidad para mí es una enfermedad del mismo tipo, reumatológica autoinmune. Mujer, primero lupus. ¿Ustedes han visto la serie de House? Sí. Por eso decía siempre, no es lupus, no es lupus. ¿Por qué? Porque el lupus es una posibilidad que siempre está dando vueltas. No es lupus porque, bueno, porque la serie, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el lupus es una posibilidad diagnóstica, es una enfermedad del tejido conectivo más frecuente en la mujer, de todas, que no son raras, de todas las más frecuentes. Sí, sí debe ser lupus, no estoy muy seguro de esta edad. Está entre el lupus y la artritis reumatoide. Pero la forma de la artritis reumatoide usualmente se presenta un poco más adelante en la vida, ¿no? Excepto la artritis reumatoide juvenil. El lupus sí se presenta en una mujer joven, ¿no? Adolescente, adulto joven. Y entonces, fíjense ustedes, solamente con esto yo ya tengo una probabilidad de diagnóstico. Antes de examinarla, ¿verdad? Solamente hablando con la paciente. Esa probabilidad que yo tengo de tener lupus, que por ejemplo en este caso con este análisis sería, no sé, 40%, ¿sí? ¿Cómo van a llegar ustedes a este número? Pues tienen que conocer la epidemiología de la enfermedad. ¿Cuánto es la probabilidad de tener lupus en una mujer de esta edad en la población general? No es mucho, ¿no? O sea, realmente es 30. Busquemos, tenemos que buscarlo, no conocer la enfermedad. Esta probabilidad, antes de empezar yo a evaluarla, se llama probabilidad pretest. Cuando yo la evalúe, la examine, mire la piel, mire las lesiones, si tiene un eritema en alas de mariposa, ya casi ni se ve, ¿no? Pero bueno, digamos que la tiene. Con eso yo voy a complementar mi diagnóstico, ¿no? Yo tengo, antes de examinar a la paciente, una probabilidad pretest de lupus 30%. De repente tengo otras posibilidades diagnósticas, tendré que enumerarlo, ¿no? O sea, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica progresiva, de repente solamente una afección dermatológica, es solo Raynaud puro, sin ningún tipo de asociación con una enfermedad sistémica. Entonces yo tendré que poner ahí mis probabilidades diagnósticas. Para el lupus mi probabilidad pretest es 30, supongamos que yo le examino y yo le encuentro el rash o el eritema en alas de mariposa que describe en un libro. Entonces, esa probabilidad pretest, que era 30%, cuando yo le hago el examen físico, sube de 30, vamos a decir, no es que sea así, pero lo voy a poner así. No conozco los CLR, pero digamos que sube a 45%, o perdón, a 65%. ¿Ok? 65%. Esta probabilidad de tener la enfermedad después de haber examinado al paciente se llama probabilidad post-test. Aunque no es exactamente una prueba, ¿no? Pero es un examen, pero me otorga información. De esa manera se conoce en literatura. Cada vez que yo encuentro información que me va acercando o alejando el diagnóstico, la probabilidad pretest se convierte en probabilidad post-test. Y esta probabilidad post-test de 65% se va a convertir en probabilidad pretest cuando yo le haga un examen confirmatorio. Por ejemplo, anticuerpos antinucleares. ¿Entienden? Sí. Eso es el diagnóstico probabilístico. Ir avanzando en el diagnóstico de acuerdo a probabilidades racionales de la enfermedad, cuando el cuadro clínico todavía no es muy florido. Por ejemplo, aquí, este cuadro clínico no es florido, ¿no? O sea, es un cuadro bien específico. Sí. Cuando lo examino recién encuentro un hallazgo que me sugiere un diagnóstico, pero yo aquí ya había pensado más o menos en eso por los antecedentes, por el sexo, por la edad, porque es una posibilidad. Cuando yo lo examino, me sube a 65, pero todavía no es suficiente para que yo diga con toda certeza esta paciente tiene lupus. Entonces ahí aplico la prueba diagnóstica y esta probabilidad que era post-test después del examen se convierte en pretest antes de la prueba de laboratorio. Si el ANE es positivo, de repente ya suba a 95% y ya hago el diagnóstico.
Si el R es negativo, de repente bajo, no sé, a 50% y me sigo quedando con la duda. Tendré que explorar otros diagnósticos. ¿Cuánto es el porcentaje para decir que es el diagnóstico? Ya, eso vamos a ver ahora. Cada enfermedad tiene distintos umbrales que se conocen como umbral de prueba diagnóstica y umbral de diagnóstico. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, las actividades que regularmente hacemos en el proceso diagnóstico es la primera actividad es lo que ustedes están haciendo en este curso: hacer una historia clínica y entrevistar al paciente, llevar a cabo un examen físico. Esto es el examen clínico o la historia clínica, o sea, el anamnesis y el examen físico. Después, en el proceso del diagnóstico, ustedes van a tener una prueba y de repente referir al paciente permanente a consulta. Acuérdense que estas 4 actividades ya estaban en un fluxograma que les mostré yo adelante. Esto es todo lo que hacemos para diagnosticar a un paciente regularmente, y tenemos que estar dando vueltas entre ellos, ¿no? Si la primera posibilidad de diagnóstico que dimos no se confirmó ni se descartó y nos quedamos en el aire, tenemos que otra vez volver a examinar, volver a preguntar y de repente cambiar de prueba, reexaminar todo el proceso que hemos iniciado. Entonces, el diagnóstico probabilístico del cual estamos hablando aquí se basa en la aplicación del teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema matemático muy antiguo. Establece que las probabilidades cambian de acuerdo a la probabilidad que tiene un individuo antes de aplicarse a una prueba. Entonces, los clínicos empezamos recolectando información con la anamnesis y el examen físico. Estas utilizamos para identificar hallazgos individuales como claves potenciales para el diagnóstico. Estos problemas clínicos o diagnósticos probables representan el punto de partida para la aproximación probabilística al diagnóstico diferencial. La selección más inteligente de diagnósticos diferenciales debe tener en cuenta lo que les había dicho, ¿no? Consideraciones probabilísticas, que es lo más frecuente. Cuando yo escucho cabalgar, lo primero que pienso es en caballo, no pienso en cebras, no pienso en camellos. ¿Cuál sería mi probabilidad? Primero caballos, segundo cebras, y camellos solamente si estoy en África, ¿no? En África, Egipto, por ahí, ¿no? En Arabia, pero no es África, ¿no? Entonces, eso es una consideración probabilística. Considerarlo primero en la lista los diagnósticos más probables. Otra consideración que debemos tener para armar nuestra lista de diagnósticos diferenciales es consideraciones pronósticas. ¿Qué es lo más grave que le puede ocurrir al paciente con este cuadro clínico? ¿Por qué? Porque lo más grave tengo que descartarlo rápido. Si se me pasa lo más grave, probablemente el paciente va a tener un desenlace negativo en su salud. ¿Okay? Entonces, primero yo pienso en lo más probable. Segundo, pienso de todas las probabilidades cuál es lo más grave para de una vez descartarlo. Y tercero, lo práctico, que significa para aquello que yo tengo medios de diagnosticar, ¿no? Si de repente yo estoy en un hospital como este, ¿no? Donde justo estamos con el ecocardiógrafo malogrado. Entonces, si yo ya estoy pensando que necesito hacer el ecocardiógrafo, inmediatamente tengo que mandarlo a otro hospital. Sí. Pues no puedo tenerlo más tiempo aquí, no tengo la herramienta para poder diagnosticar. Entonces, para los diagnósticos diferenciales, consideraciones probabilísticas, lo más frecuente, lo más grave y lo que podemos evaluar rápidamente. ¿Okay? Claramente esto puede requerir experiencia, etc. ¿no? Esto es algo que se forma con el tiempo. Nadie va a pretender que ustedes evalúen a un paciente ahora en este segmento, o en este capítulo, en los siguientes, o incluso al final del curso, y ya ustedes diagnostiquen a un paciente solamente examinándolo, solamente preguntándolo. Tampoco les voy a pedir, aunque muchos piensan que es el diagnóstico, no miren el paciente y ya usted tiene tal cosa, ¿no? Como si fuera el diagnóstico un proceso de clarividencia. Eso no existe en medicina, eso es algo que lamentablemente se ha enseñado mal desde hace muchos años. El médico tiene que ser una especie de adivino, ¿no? No me digas nada, yo te miro y ya sé qué tienes. Eso no es científico, pues, ¿no? Eso es medio empírico, la verdad, bastante empírico, ¿no? Así probablemente empezó la medicina hace muchos años, pero así no la seguimos practicando, no deberíamos practicarla así. Si alguien les dice que ustedes tienen que ganar el sentido clínico, que es un arte, que esto, que el otro, ya es el palabreo clásico de la semiología francesa, ¿no? No es así. Nosotros debemos en realidad ir navegando entre el reconocimiento de patrón cuando existe
y sobre todo aprender a hacer el diagnóstico probabilístico para que no nos quedemos en el aire, porque eso ocurre, escúchenme, entiéndanme, créanme, con mucha frecuencia en nuestro país. Aquí yo todos los días veo, están dando vueltas entre 5 o 6 diagnósticos, no saben qué hacer. Y cuando uno regresa y hace una buena análisis, pregunta bien, examina bien, le toca estar el diagnóstico. Y ni siquiera se toman el trabajo de volver a revisar la análisis. Y ni siquiera se toman el trabajo de hacer una lista probable de diagnósticos. O la lista es simplemente bajo cualquier criterio, ¿no? Sin considerar los criterios de la enfermedad más frecuente o la enfermedad más grave, que es lo primero que tenemos que nosotros considerar, ¿no? Entonces, que sí, que tienen mucho trabajo, etc. Sí, pues es así, tenemos mucho trabajo. Ustedes se dan cuenta cómo yo estoy con ustedes algunos días de la semana, ¿no? O sea, lamentablemente no puedo estar más tiempo porque tengo que cumplir, porque la gente hace un escándalo, han visto que parece un mercado por fuera en la consulta. Arriba es igual, ¿no? Parece un mercado pero por los estudiantes, no por los pacientes. Entonces tenemos que luchar contra esos problemas estructurales que tenemos para poder de todas maneras sacar a flote nuestro curso y nuestra enseñanza. Y lo mismo pasa para los pacientes, ¿no? Tenemos que luchar contra esos problemas estructurales para poder encontrar el diagnóstico del paciente para darle el tratamiento que corresponde. No se olviden que el diagnóstico es la clave del tratamiento. Si yo diagnostico mal, trato mal. Y el paciente no va a mejorar, se va a morir. Si ustedes confunden, por ejemplo, el dolor de una disección aórtica con el dolor de un infarto agudo de miocardio y le dan heparina o le dan un trombolítico, lo matan al paciente. Hay un capítulo en una corriente temporal. Creo que es Carter o alguno de ellos o los personajes principales confunde el diagnóstico, confunde el dolor torácico, el dolor retroesternal y considera que es un síndrome coronario agudo, que es un infarto y le aplica el trombolítico y lo mata porque era una disección aórtica. Porque se acuerdan que les hablé de la disección, ¿no? Que se va abriendo la capa íntima separando de la media y entonces la sangre va cayendo acá y lo va disecando. O sea, imagínense que encima de eso le mete un anticoagulante. Entonces acelera la velocidad. Y encima le mete un trombolítico, que es peor todavía, ¿no? O sea, está hecho para disolver un trombo. Entonces, ¿qué hace eso? ¡Pum! Baja rápido y lo mata. Eso pasó con el paciente y pasa en la vida real. Pasó con un médico de un hospital que no me voy a contar. No me voy a contar por el cuento, pero yo lo conozco. O sea, lo mismo que pasó en la serie pasó en el hospital ese. Lo trataron como si no me coronara agudo y casi lo matan. Le disecaron todo y tuvo que ir a una reparación quirúrgica. Como producto de la reparación quirúrgica tuvo una complicación y se quedó parapléjico el resto de su vida. Y el resto de su vida que fue corta porque ya se quedó. Nuestros errores diagnósticos pueden matar a los pacientes. Entonces eso tampoco es para estar pues así, ¿no? Friqueado ni nada por el estilo. Tenemos que aprender con calma a pensar. Y pensar no es solamente acordarnos de algo que vimos antes, sino además pensar con esto. Con diagnósticos diferenciales, con datos científicos, sabiendo cuál es el LR positivo o el LR negativo de un signo, el LR positivo o negativo de una prueba diagnóstica y sabiendo cómo utilizar esa información. Ahora vamos a aprender eso. Ya ves, con la lista de diagnósticos diferenciales están los diagnósticos diferenciales. Los clínicos, así es una lista completa, ¿no? Los clínicos deben rankear estas condiciones. ¿Cómo lo van a rankear? Dependiendo de cuál es más probable y cuál es más grave. Diagnóstico probable 1, 2, 3, 4, entre todos los diferenciales. Y entonces se debe estimar la probabilidad de cada una de estas condiciones. Eso se llama probabilidad pretest, la suma de todas ellas debe ser 1. Ejemplo. Para que me entiendan. Paciente varón de 70 años, hipertenso, diabético, de larga edad. ¿Ok? Viene a la emergencia con un tiempo de enfermedad de más o menos 1 hora, caracterizado por dolor opresivo retroesternal, que se irradia al cuello, tiene sudoración fría, diaforesis y náuseas. Cuando ingresa a la puerta de la emergencia, ustedes lo ven en una actitud antálgica de esta manera, caminando despacio, y su facies es una facies de angustia. ¿Ok? El examen físico, la presión está en 150 con 90,
la frecuencia cardíaca está en 110. Y no hay nada más relevante para que está gordito y cosas. Sí. ¿Ok? Primera posibilidad diagnóstica de este paciente. Diabetes, la presión alta. Posible infarto. Ya. Pero regularmente cuando viene el paciente todavía no sabemos si es infarto. El infarto se define como la necrosis o la mionecrosis, ¿no?, de las fibras musculares cardíacas, como efecto de una anoxia o de una oclusión del flujo sanguíneo, ¿no? Eso es infarto. Y no para decir que es un infarto, porque es como un marcador sanguíneo. Antes de eso se llama síndrome coronario. Síndrome coronario como síndromes. ¿Ok? Angina es el dolor. Bueno, conmigo la práctica cardiológica sí me voy a enseñar bien para que no pongan dudas. Angina es el dolor. ¿Ok? Infarto es cuando hay muerte celular cardíaca. Bueno, en general, muerte celular de músculo, ¿no? Sí. Puede haber un infarto del corazón, puede haber un infarto de la pierna. Si ustedes han visto House los primeros capítulos, saben por qué cojea, ¿no? Porque es un infarto muscular. Entonces, infarto es muerte celular del músculo. Eso yo lo voy a saber todavía después, en una etapa posterior del diagnóstico. Cuando el paciente viene con estos signos y síntomas, con esa historia clínica, es un síndrome coronario agudo. Antes de llamarlo infarto, siempre va a preceder el síndrome coronario agudo. Sí, por supuesto, siempre. Claro. Porque después de la primera disquisición, que ya estamos adelantando algunas cosas, de que el síndrome coronario agudo, yo tendré que hacerle un EKG para saber si el síndrome coronario agudo es con ST elevado o con ST no elevado. ¿Por qué? Porque el manejo es completamente distinto. La fisiopatología del ST elevado es completamente distinto, pero el cuadro clínico es el mismo. ¿Ok? Sí. Y después, cuando le hagan las enzimas, recién sabe si es infarto. ¿Se dan cuenta? Sí. Esa es la disquisición. Primero, cuando ingresa, es un síndrome coronario agudo, por este cuadro clínico. Sí. Después, cuando yo le hago el electrocardiograma, sabes si es ST elevado o ST no elevado. Sí. Y después, cuando le hagan las enzimas, en ese momento sabes si es infarto o no. De repente, en ese momento todavía no es infarto, llegó temprano. El siguiente control ya es infarto. ¿Se dan cuenta? Son cosas completamente distintas. ¿Ya? Los conceptos es algo bien importante que ustedes aprendan, ¿no? O sea, poder llamar a las cosas por su verdadero nombre. Eso es algo que probablemente no tienen mucho cuidado en la formación de pregrado y no se confunde cuando ya terminan la carrera, pero sí es muy importante porque eso cambia la manera de afrontar una enfermedad. O sea, si yo agarro un síndrome coronario agudo tempranamente, puedo evitar incluso de que se convierta en infarto con el tratamiento. Es más, mi objetivo del tratamiento es evitar o que se convierta en infarto o que el infarto avance, porque significa que se están muriendo células cardíacas, y cuanto más células cardíacas se mueran, el pronóstico del paciente después del síndrome coronario agudo del infarto va a ser peor, porque el marcador de vida, el marcador pronóstico más grande de un paciente que tiene un infarto o un síndrome coronario agudo es la fracción de eyección post-evento, o sea, la capacidad del corazón de contraerse. Si yo mato la mitad de las células, ya no se va a contraer la célula, se va a contraer la célula. Y eso va a impactar, va a hacer que su curva de supervivencia, de lo que era así, sea así. Por eso manejamos a los pacientes, no solamente para manejar el problema ahí, sino para evitar cosas que ocurran en el futuro. ¿Ok? Ya, entonces, regresando. Es un síndrome coronario agudo. La primera posibilidad, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Por varias consideraciones. Porque se ajusta más o menos al cuadro clínico. Es lo más probable con ese cuadro clínico. Es lo más grave que podría ocurrir con ese paciente. ¿Cuál es la segunda posibilidad? No solamente me voy con una, tendría que irme con algunas más, o una más por lo menos. Para efectos de ejemplo les voy a poner tres. ¿Ya? Hasta cuatro les voy a poner. ¿Cuál les dije hace un momento? Que es algo que tenemos que tener siempre en mente cuando hay la probabilidad de un síndrome coronario agudo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo? exacto. No. No, ese era.
Lesión del síndrome coronario. Hubo un dolor intenso en el pecho. Ya, con el contralausa. También. De lo que les acabo de decir, simplemente que se confundieron y se Aquí no. Una distensión de. disección aórtica. Disección aórtica. Les cuento, como saben, que se llama también síndrome aórtico Síndrome aórtico. disección, ¿no? ¿Qué otra enfermedad o cuadro clínico? ¿Está muy frío? Si me está muy frío me dicen, ¿no? No, está bien. ¿Qué otra enfermedad o cuadro clínico o nosología podría causar un cuadro clínico como este? Tomen en cuenta los signos y síntomas principales: dolor torácico opresivo, signos neurovegetativos, hipertensión leve, taquicardia. Eso, por ejemplo, es algo que a mí me molesta de la formación médica. No sé, en otros lados, hace mucho tiempo, otras universidades usan el aprendizaje basado en problemas. O sea, de todo ese cuadro clínico sanan, ¿no? Dolor retrocesivo retrosternal, de tipo anginoso, este es de tipo anginoso. Signos neurovegetativos, hipertensión leve y taquicardia. Sí. Eso lo ponen así por 4 y ¿a qué corresponde esto? Esa es la manera más sencilla de sistematizar esta terapia. Ya, ok. Síndrome coronario es la primera posibilidad. Sí. La segunda posibilidad, bueno, vamos a poner una lista y luego vamos a arrancar, ¿no? Síndrome aórtico, ¿tienen otra posibilidad de diagnosticar esto? Insuficiencia aórtica podría ser, doctor. Insuficiencia aórtica, ¿no? Insuficiencia aórtica es cuando No yo tengo llega la a válvula sea- que no cierra bien y Sí. entonces en el momento de la diástole toda la sangre regurgita de la aorta. Eso se evidencia clínicamente por un soplo, acá no había ningún soplo. O sea, ¿qué pasa? Usted se queda con un diagnóstico y si no es eso, ya no sabe qué cosa es, se dan cuenta. Sí. Ya, ustedes todavía no tienen todo el conocimiento para poder colocarlo de repente el resto de... Pero existe una enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Ha escuchado, verdad? Sí. ¿Cómo se define el tromboembolismo pulmonar? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una tromboembolia pulmonar? En el intercambio gaseoso, creo que es más o menos. ¿Han escuchado hablar, no? Sí. ¿Cuál es el fenómeno fisiopatológico que da lugar al tromboembolismo pulmonar? Un trombo que va por las arterias pulmonares. ¿Arterias? No, es de la comunidad. ¿Vena pulmonar? Un trombo que está asentado en las venas, en la circulación venosa profunda, usualmente de miembros inferiores. Estamos hablando de venas femorales, venas ilíacas, eso es trombosis venosa profunda, no de venas superficiales, hasta femoral puede ser, ¿no? Un trombo que está asentado en la circulación venosa profunda, femorales, ilíacas, de aquí para acá, se desprende y ese lado de la circulación derecha, ¿hacia dónde va? El intercambio. No, pero ¿hacia dónde va primero? ¿Cuál es el Ven acá. recorrido A la vez. del trombo que viene de acá? A la vez. ¿Hacia dónde va? Al ver acá, ¿no? ¿Viene acá? Inferior. ¿Inferior? Ya, listo, está bien. ¿Y de ahí a dónde va? Luego va la vena acá, va hacia la vena. ¿De la vena cava inferior hacia dónde va? La vena pulmonar. No, El ventrículo. no. No, eso es que no. Uy, anatomía. De una cava superior. ¿Dónde vienen las cavas? De la. En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. ¿De ahí pasa el? El ventrículo derecho. ¿De ahí pasa? A las arterias pulmonares. ¿Y de ahí? A las venas pulmonares Ok. pasa a la. Fíjense ustedes, imagínense un trombo, ¿no? Pequeñito este, que logra desprenderse de la circulación venosa profunda, sube a la vena cava inferior, por la vena cava inferior y cae en la aurícula derecha. Sí. Entonces, por ahí, el diámetro de las venas pulmonares es pequeñito, ¿no? Puede pasar eso. Sí.
pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, que es la válvula que son 3 o 4 centímetros cuadrados, no pasa nada. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, que es una arteria más o menos 20 milímetros. Pero luego de la arteria pulmonar, las ramas pequeñas se van adelgazando hasta llegar a los capilares, ¿verdad? Y formar los capilares que luego llegan a la vena pulmonar, que regresan ¿a dónde? A la aurícula izquierda, al ventrículo, y ahí ya hay circulación arterial, porque ya se produjo el intercambio gaseoso en el pulmón. Este trombo que va viajando por toda la circulación venosa llega un momento en el cual se atrae, usualmente después de salir del ventrículo derecho, o en la arteria pulmonar si es un trombo grande, o en sus ramas si es un trombo más pequeño. Esa es la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Un trombo venoso en la circulación venosa profunda llega y obstruye, siguiendo simplemente el recorrido normal anatómico, obstruye la arteria pulmonar o sus ramas. ¿Por qué? Por una cuestión simple, pues, de física, se va achicando el diámetro. Llega un momento en el cual ya no pasa y ¡pum! Tapa ahí. La manifestación clínica inicial de la embolia pulmonar es disnea, dolor torácico, taquicardia, y puede haber una ligera hipertensión. ¿Hay un cuadro clínico similar? Sí. No de todo, pero similar al fin y al cabo, ¿no? Con el embolismo pulmonar. Y vamos a poner aquí una posibilidad que es poco probable, pero la vamos a poner para términos de ejercicio, que sea un dolor torácico no cardiogénico, por ejemplo una osteocondritis. ¿Okay? Pero ya tenemos nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, no basta con esto, necesitamos rankear nuestro diagnóstico diferencial. ¿Cuál dirían ustedes que es la probabilidad, tomando en cuenta estos 4 diagnósticos, de que tengan un síndrome pulmonar? ¿Cuánto? No. ¿Cuál es la probabilidad que alguien que vive en este cuadro clínico tenga un síndrome pulmonar? 50, 60%. 80%. Más o menos, 80%. ¿Cuánto sería la probabilidad de que tenga un síndrome aórtico agudo? 40%. No. La suma de estos tiene que dar 100%. Eso es lo que significa que la suma de todas las probabilidades debe de ser 1. Que la suma del porcentaje es 10%. 5%. Ya vamos a algo más rápido. ¿Cuál sería la probabilidad de que tenga una osteocondritis con osteocondritis? Menos del 1%. 0.1. Menos del 1%. Yo la contesta 0. Entonces, aquí 5. no me falta. A ver, 5, 9 y 10. Dolor opresivo abdominal que ofrece náuseas, oposición antálgica. Yo diría aquí que más o menos esto es probablemente 18 y 2%. No es muy frecuente que el TEC produzca una, mejor dicho, tiene que haber disnea, aunque sea transitoria, para que haya una embolia pulmonar. Acá no digo nada, ¿no? Si hay taquicardia, si hay dolor torácico, pero el dolor no es de esas características, es un dolor tipo hincada, ¿no? Que solamente pasa acá en un paciente que se hace una embolia pulmonar masiva, va a tener mucha disnea, va a tener incluso compromiso de la oxigenación, va a tener desaturación. ¿Por qué? Por lo que tú estabas tratando de decir, no podías articular palabra, porque la zona que está tapada, ¿verdad? No perfunde, ventila pero no perfunde, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan de fisiología respiratoria, no? Mismatch entre ventilación y perfusión, ¿no? BQ. Esta zona donde se ha ocurrido la circulación está ventilada pero no está perfundida. Eso genera un shunt. Entonces, eso genera una disminución de la oxigenación de la sangre. O sea, cuando la porción del pulmón que está ventilada pero no perfundida, la porción que está afectada por la embolia pulmonar es muy grande, el paciente va a tirar abajo su saturación, va a tener disnea. Entonces, la disnea es un síntoma que casi siempre acompaña la embolia pulmonar. Así que con esto yo diría que sí es probable, pero no es muy probable, ¿no? Eso se llama hacer el ranking de los diagnósticos.
Aquí ya estamos prácticamente seguros que eso es un número nuevo. Yo estoy seguro que es un número nuevo. Con 80% es suficiente para mí para iniciar el tratamiento. El examen. ¿Por qué? Ahí va el punto, ¿no? Las enfermedades que son más graves requieren un porcentaje menor para poder estar seguro de iniciar el tratamiento. Las enfermedades en las cuales el tratamiento puede ser potencialmente o tiene efectos secundarios potencialmente fuertes para el paciente, yo necesito estar mucho más seguro de ello. Vamos a ver ejemplos de eso. Ya, ok. Buenos días. La probabilidad de pretest, como dice aquí, como ya ustedes se han dado cuenta, se estima implícitamente usando los recuerdos de casos previos similares, utilizando la frecuencia de enfermedades encontradas en esos casos, utilizando la evidencia de literatura científica, guías de selección clínica, estudios epidemiológicos. Aquí en este momento, para el diagnóstico diferencial es cuando entran los scores de predicción clínica, que ustedes deben haber por ahí escuchado o leído. Cuando hagan medicina interna van a usarlo mucho más. Significa utilizar muchas variables del paciente, variables clínicas, variables de exámenes de laboratorio, para poder predecir cuánto es la probabilidad de que tenga uno de estos. Por ejemplo, para embolia pulmonar existe el score de Weiss. ¿Me escuchado? Score de Weiss. El score de Weiss es un score de predicción clínica. Con datos de la historia clínica del paciente y con algunos datos pequeños del laboratorio puede predecir la probabilidad de que este paciente tenga embolia pulmonar. Y entonces, para algunas enfermedades como el TEP, aplica muy bien el método de diagnóstico probabilístico, porque utilizamos un score de predicción clínica para saber cuál es la probabilidad pretest de que el paciente tenga embolia pulmonar. Y ahí tenemos, para la embolia pulmonar, tres posibilidades, que sea posibilidad muy baja, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Si la probabilidad es muy baja, yo ya no sigo en la evaluación de descarto. Si la probabilidad es muy alta, yo doy tratamiento con la embolia pulmonar y voy avanzando con los exámenes para reconfirmar el diagnóstico. Yo estoy casi seguro de que tiene, así que le doy el tratamiento porque la embolia pulmonar también es una patología que si progresa potencialmente puede producir hasta la muerte del paciente. Si la probabilidad es intermedia, estoy en la duda total y tengo que hacer de todas maneras mi prueba diagnóstica para poder saber si la prueba me confirma o me descarta el diagnóstico. ¿Okay? Doctora, si la probabilidad se alta en los días de hoy, ya es necesario hacer la prueba diagnóstica, ¿verdad? Porque eso te permite de cosas. Ah, Imagínate que estás con probabilidad de hacer tratamiento, estás seguro, ya se la probabilidad no sale. otra vez a Tienes que reformular. regresar a tu diagnóstico diferencial. Porque es probabilidad, no es certeza. O sea, nunca, probablemente nunca, excepto en los casos de las enfermedades oncológicas, incluso ahí, prácticamente nunca llegamos al 100% de certeza. ¿Por qué digo incluso ahí? Porque se podría haber equivocado el patólogo. En algunos casos de neoplasias que son medio difíciles o son de patrones un poco complejos. Ahí estamos casi cerca del 100%, yo diría 99.5% cuando yo veo la patología de una posible neoplasia. Pero aún así existe una muy discreta probabilidad de que podría haberse equivocado. Pero ya con eso es suficiente para mí. Yo doy quimioterapia, ¿no? Entonces el siguiente paso es avanzar, aplicar la prueba, o en el caso de nosotros aplicar el examen y buscar el signo, para pasar del umbral de diagnóstico al umbral de tratamiento. ¿Qué es eso? Lo que justo estaba explicando. Esto se llama umbral diagnóstico, ¿ok? Y eso se llama umbral de tratamiento. Todo va de 0 a 100. 0 cuando no hay ninguna posibilidad de que el paciente tenga el diagnóstico. ¿No? Digamos, yo tengo 0% de probabilidades de tener hiperplasia endometrial, ¿no? Porque no tengo endometrio. Ese es un caso, para que se den cuenta, 0% de probabilidad de diagnóstico. Sí. Pero yo podré no tener enfermedades de la mujer, pero puedo tener enfermedades del hombre y yo enfermedades que dan a los dos sexos. También. 0% es casi imposible, excepto en estas cosas que son completamente excluyentes. Y entonces, el umbral diagnóstico es un punto, es un porcentaje, una probabilidad de que el paciente tenga ese diagnóstico, por debajo del cual ya no es necesario ni hacer ninguna prueba, porque es tan bajo que descarto por completo ese diagnóstico. ¿Ok? Digamos, dolor torácico
de tipo osteocondritis para este cuadro clínico, su probabilidad de diagnóstico es menos del 1%. Esto está por debajo del umbral diagnóstico. Yo no necesito hacer ninguna prueba para avanzar en este diagnóstico porque sé que es casi imposible que lo tenga. Esta probabilidad pretest para este paciente de tener osteocondritis está por debajo del umbral diagnóstico. No hago nada. ¿Ok? 2% para embolia pulmonar. Para un síndrome coronario agudo también está debajo del umbral diagnóstico. Para un síndrome coronario agudo, yo debería tener, el umbral de diagnóstico debería ser alrededor del 10 a 15%. ¿Okay? Con un 10 a 15% de probabilidades de tener enfermedad coronaria aguda, yo recién empiezo a investigar para enfermedad coronaria aguda. Entonces, para tener en este cuadro clínico que tenga 2% de probabilidad de embolia pulmonar, yo simplemente no hago nada, porque está por debajo del umbral diagnóstico. ¿Okay? El otro se llama umbral de tratamiento. ¿Qué significa? Que cuando yo llego a tener esta probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, yo ya inicio el tratamiento, sin necesidad de esperar ninguna prueba adicional. Ejemplo, este cuadro. El paciente tiene 80% o más de probabilidad de tener síndrome coronario agudo con este cuadro clínico. Yo no espero ninguna prueba, yo le doy tratamiento mientras voy confirmando los diagnósticos y voy catalogando, no clasificando con el electrocardiograma, con las enzimas. Eso no es para que yo diagnostique, eso es para que yo clasifique y le ponga al paciente en el camino de tratamiento que le corresponde. Pero yo ya hice el diagnóstico. ¿Ok? Eso se llama umbral de tratamiento o umbral terapéutico. El punto por encima del cual yo ya tengo que iniciar tratamiento, independientemente si haga o no una prueba para confirmar el diagnóstico. Y todo el medio es el umbral de incertidumbre, el umbral en que yo no sé si efectivamente tiene o no tiene la enfermedad. Digamos que yo esté por alrededor del 50%. ¿Ok? ¿Cuándo estaría yo alrededor del 50% para un síndrome coronario agudo con un cuadro como este? En una mujer, porque la mujer toda la sensibilidad del trógeno baja para el síndrome coronario, de unos 55 años, o sea, justo en el punto de corte donde empieza a subir la curva de la enfermedad cardiovascular, que no tiene hipertensión, que tiene hipertensión pero no tiene diabetes, que el dolor no es opresivo, sino es un dolor intermitente de tipo urente, sin irradiación y sin signos neurovegetativos. Ahí no estaría en 40, 50%. Sí. Ahí sí no tengo certeza, estaría en este medio, ¿no? Entre el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico. ¿Se dan cuenta que solamente cambiando el paciente cómo cambian las probabilidades? Sí, sí. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Cuáles son las características del caso que van a hacer que cambie la probabilidad de tener el diagnóstico? Esa probabilidad, esa lista de diagnósticos que hacen ustedes al final, después de la evaluación clínica, después de la análisis, después del examen físico, tienen que rankearlo. Su diagnóstico diferencial lo rankean así, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de que tenga con este cuadro este paciente esta enfermedad? Y así, ¿no? Todo eso en el 100%. Ustedes tienen 5 o 6 probabilidades, bueno, que se va dividiendo la cosa, ¿no? O sea, ya tenemos 15, 20% por cada uno. Eso significa que seguramente ustedes no han hecho ninguna buena evaluación. Porque regularmente, si no buena evaluación, a menos que lo estoy haciendo completamente no sirve para nada, ustedes van a tener siempre un diagnóstico que sea más probable de todos. Y sobre él se van a investigar. En este caso ya se van a ir a dar tratamiento, ¿no? ¿Okay? Supónganse que están en este caso 40-50% que están al medio, ¿no? Por aquí van a tener que hacer alguna prueba más para evaluar. No puede ser porque se meten un problema, porque esos pacientes sé que hace unos 10 años se puso de moda las unidades de dolor torácico. Todavía existen hospitales en el mundo que tienen unidades de dolor torácico, justamente están hechas para estos pacientes, ¿no? Pacientes en los cuales están en el medio, en el lugar de incertidumbre, que no sabemos si tienen o no enfermedad coronaria, pero que es necesario saberlo para ver si lo hospitalizamos o lo mandamos a su casa. Sí. ¿Qué hacen aquí los médicos en emergencia? Le toman el electro, sale normal, y puede salir normal en un 20% de pacientes. Le toman las enzimas, sale normal, y sale normal porque no tiene infarto. ¿No? Claro. Pero que no tenga infarto no significa que no tenga enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque infarto es necrosis. Ese error cometen los médicos, los asistentes, los especialistas. Si salen normal las enzimas a su casa. Y eso se llama coronario agudo. Y regresan a los 3 días infartado. Porque yo no estoy buscando el infarto, estoy buscando el síndrome coronario agudo.
¿Qué me dices? ¿Qué puedo hacer, doctor? Intentar detectar por todos los medios posibles el síndrome coronario agudo Ya, pero y empezar el tratamiento. lo que pasa es que la definición de síndrome coronario agudo es clínica. Ajá. Es dolor torácico de tipo isquémico Sí, pues eso. con evidencia o no de enfermedad coronaria. Entonces, cuando no hay evidencia de enfermedad coronaria, cuando es un paciente nuevo, yo tengo que buscar la evidencia de enfermedad coronaria. Por eso les digo, no es un problema para los hospitales cuando están más en el médico, porque la evidencia de enfermedad coronaria usualmente requiere un método de diagnóstico que es mucho más avanzado. No es suficiente la ecocardiografía, necesitamos una perfusión miocárdica en la mayor parte de los casos, necesitamos un score de calcio coronario, o una prueba de perfusión miocárdica. Entonces, esas cosas no están disponibles, digamos, en los hospitales de manera regular. Por eso es que hablamos de los hospitales unidades de doctoración y los hospitales extranjeros. No tenemos ni siquiera en el MINSA troponina de alta sensibilidad, que es el estándar diagnóstico para el infarto. Ya estamos hablando de cosas que nos deberían, de lo que dice la literatura. Se dan cuenta ustedes que hay una brecha entre lo que deberíamos hacer y lo que hacemos, ¿no? Y además hay una brecha en el pensamiento de los médicos, ¿no? O sea, piensan que porque el electro está normal y las enzimas están normales se acabó. No, que no es así. Pues, o sea, el diagnóstico de síndrome coronario agudo es un diagnóstico clínico. Puede tener el electrocardiograma normal y puede tener en ese momento las enzimas normales porque no es infarto. En ese momento no es infarto. Pero el síndrome coronario agudo es un eje inestable. Lo mandan a su casa, sigue con el no se estabiliza, pum, 3 días de infarto. ¿De quién es la responsabilidad? Que no supo afrontar bien el caso. Por eso usted tiene que aprender cómo tiene que ser, ¿no? Pues una cosa es la angina, que es el dolor de tipo anginoso. El dolor está referido a la posible obstrucción de arterias coronarias. Se le dice angina porque tiene todas esas características típicas, ¿no? Opresivo, recto external, con irradiación al cuello, la parte interna del brazo izquierdo, que se desencadena con el esfuerzo, que puede o no acompañarse de signos neurovegetativos, ¿no? Sudoración fría, o diaforesis, náusea, vómitos, que regularmente puede calmar con el reposo o puede calmar con los nitratos sublinguales, y si ya no calma después de eso, después de media hora, ya es un infarto, así que corriendo. Y es posiblemente un infarto, corriendo a la emergencia, y así llegó este paciente, ¿no? Con el diagnóstico de síndrome coronario agudo. ¿Okay? Entonces, tenemos un umbral diagnóstico, que es un punto por debajo del cual ya no es necesario hacer ninguna evaluación adicional, se descarta el diagnóstico. Y tenemos un umbral terapéutico, que es un punto de corte por encima del cual ya no necesitaríamos en realidad hacer ninguna prueba, deberíamos empezar el tratamiento. Pero a veces se hace una prueba simplemente para confirmar, ¿no? Como en este caso, ¿no? O sea, hacemos pruebas, ya el diagnóstico está hecho, para mí como cardiólogo. Pero yo voy a hacerle el electrocardiograma, repito, voy a hacerle las enzimas no para diagnosticarlo, porque ya sé que tiene un síndrome coronario agudo. El electrocardiograma es para mandarlo para uno de los brazos de tratamiento y las enzimas para saber si tiene o no un infarto. Porque el pronóstico es distinto a que si no tiene un infarto, a que sí tiene un infarto. ¿Okay? El infarto no es un diagnóstico que me enorgullezca hacer, porque lo hace cualquiera, lo hace hasta el vigilante. Si tú le dices al vigilante, más de 30 de troponina I es infarto y menos de 30 no es infarto, él lo hace el diagnóstico. No necesita ser médico. ¿De qué vale que yo diagnostique un infarto? Del medio, del examen. No vale, pues, porque el objetivo del tratamiento del síndrome coronario agudo es evitar que el infarto o minimizar el infarto. Por eso les digo, el diagnóstico de infarto como tal no es lo más importante. Es detectar al paciente que tiene un síndrome coronario agudo para darle el tratamiento que corresponda. Para evitarlo. Y en algunos casos evitar que progrese el infarto, en los casos que todavía no es. Y en caso que ya tenga infarto, limitar el tamaño del infarto. Porque el tratamiento se orienta a eso. A la repercusión temprana en el caso de ST elevado, y a las medidas de estabilización de la placa y en el caso de ST elevado, para evitar que progrese el infarto. Y si ya progresó el infarto, tenemos que darle el tratamiento para evitar que en el futuro ocurra otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el infarto como tal no es un diagnóstico muy inteligente, ¿no? Porque solamente mirar un umbral. Por encima de aquí hay necrosis y desinfarto, por debajo de acá hay infarto y se acabó. Entonces, ese no es el objetivo en el manejo de ese síndrome coronario agudo. Usted se da cuenta que ocurre así. Si ya le pedí su electro y encima está negativo, le estoy dando alta. Pero si es un síndrome coronario agudo, no se quedó hospitalizado. Se acordarán de mí cuando lo vean en sus hospitales cuando lo. Ok, regresando a lo que les complete.
estamos o debemos navegar entre el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico. Con 80% para este diagnóstico yo ya estoy por encima del umbral de tratamiento. Yo le doy tratamiento y le hago pruebas solamente para ubicar en qué tipo de tratamiento específico va a recibir el paciente. Con 2% o con menos de 1% estoy por debajo del umbral diagnóstico. Yo no voy a hacer aquí ninguna prueba. Con 18% de síndrome aórtico agudo, en realidad, yo estoy aquí en un punto muy cercano al umbral de diagnóstico. Lo que aquí se hace básicamente es hacer una análisis más profunda para saber exactamente si tiene o no posibilidades de que este dolor sea de un síndrome aórtico agudo que tiene otras características. El dolor es del tipo lancinante, o sea, como que se estuviera señalando, que avanza desde el pecho hacia la espalda, y el paciente no está pues así, ¿no? El paciente está tirado en una camilla, moviéndose y revolcándose de dolor, porque le duele mucho. Yo que he visto 3, de los cuales 2 se murieron, porque la mortalidad es bien alta, les digo que así no se puede. Entonces probablemente ese 18 sea un poco menos. Aquí yo me voy por el segundo camino y le doy tratamiento con todo. ¿Ok? ¿Me entienden el concepto de umbral de diagnóstico y umbral de tratamiento? Sí. Eso está también en el Argente, ¿no? Está en el Argente y está en todos los libros que les he mandado. ¿Dónde me está en el suelo? ¿Sabes? Vamos a hacer. Esto ya está en el Argente y por eso es que yo finalmente les di a luz verde por el Argente. Porque está en el capítulo número 2, ¿no? Ahí está todo, tal cual como yo lo estoy explicando. Y entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la localización de estos umbrales? Estos umbrales no son los mismos para todas las enfermedades, porque, por ejemplo, para que yo dé tratamiento para una posibilidad diagnóstica de un cáncer de pulmón, yo tengo que estar casi 100% seguro de que tiene cáncer de pulmón, ¿verdad? Sí. Porque las características del tratamiento que yo le voy a dar a esa patología pueden producir grandes efectos secundarios. En general, para todas las enfermedades oncológicas, mi umbral de tratamiento, que en este ejemplo está por acá, tiene que estar muy cercano al 100%, casi 100%. ¿Cuál es el método diagnóstico para el cáncer? El examen, doctor. ¿Qué examen? Oncológico. No. Ah, de los. ¿Cómo diagnostico cualquier cáncer? ¿Qué? ¿Por los protoncogenos? No. Los protoncogenos son protocolos, ¿no? O sea, antes de que se desarrolle el cáncer. ¿Cómo diagnostico el cáncer? ¿Cómo le dicen ustedes, señor, tiene cáncer de pulmón? Señor, usted tiene cáncer de vejiga. Señor, usted tiene cáncer de estómago. Una muestra de tumor. Anatomía patológica es el diagnóstico de cualquier neoplasia. Pues la anatomía patológica me da el diagnóstico casi con un 100% de probabilidad. En el caso de prácticamente todas las neoplasias, mi umbral de tratamiento es muy cercano al 100%. ¿Se dan cuenta? Para ese diagnóstico. Para el caso de mi diagnóstico de síndrome coronario agudo, probablemente con un 80 o 75%, yo ya doy tratamiento. Yo no voy a esperar ningún examen, nada. Yo doy tratamiento y voy haciendo exámenes para confirmar hacia qué lugar voy a orientar el tratamiento. Pero si, por ejemplo, yo sospecho de una faringitis aguda, ¿cuánto creen ustedes que será mi umbral de tratamiento? ¿Más cercano a 100? ¿No tan cercano a 100? Como sea de la faringitis. ¿Qué cosa es el umbral de tratamiento? Es el umbral o el porcentaje por encima del cual yo ya doy tratamiento. Ya. Ese umbral de tratamiento para un cáncer es cercano a 100. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar completamente seguro de que tiene cáncer para darle tratamiento de quimioterapia que le va a producir efectos secundarios severos. En la mayoría de tratamientos de enfermedades oncológicas, el umbral de tratamiento está cercano al 100%. Para un síndrome coronario agudo, el umbral de tratamiento está alrededor del 75-80%. Y yo con esa probabilidad diagnóstica, yo ya doy tratamiento y solamente hago pruebas para verificar de qué tipo de síndrome coronario agudo estamos hablando. Para una faringitis aguda, ¿cuál será el umbral de tratamiento? Más o menos 50%. 50, 60%, claro. Porque el tratamiento, lo más grave que le voy a dar, o lo más severo, es un antibiótico. Si yo veo, ¿no? Algo que me parece una secreción purulenta o una lesión blanquecina,
Probablemente voy a estar con un 50, 60% de probabilidad y con eso ya doy el tratamiento. Entonces se dan cuenta cómo varía el umbral de tratamiento dependiendo de la enfermedad que yo sospecho. Lo mismo ocurre para el umbral de diagnóstico. Y entonces, por ejemplo, si para una enfermedad el tratamiento está disponible fácilmente, el umbral de la prueba, que solamente ese es el umbral, ese es el umbral de diagnóstico. Si la prueba de diagnóstico está fácilmente disponible y el tratamiento está disponible, esto va a bajar el umbral de diagnóstico. ¿Okay? Si yo tengo una prueba disponible rápidamente para esa enfermedad, el umbral de diagnóstico va a bajar, por ejemplo. Las enfermedades a las cuales les hacemos tapicidad para todo el mundo. HIV, infecciones de tipo treponémicas. Las pruebas están disponibles así. Entonces, aún así el paciente no tenga nada, le hacen, ¿no? Sí. No tenga ni siquiera ningún tipo de... Ahora para SARS-CoV-2 a todo el mundo le hacen hasta para hospitalizarse. Esa disponibilidad amplia de las pruebas baja el umbral de diagnóstico, lo cual no es una cosa muy buena que digamos, pero para que se den cuenta cómo, a pesar de que la probabilidad de diagnóstico es muy baja, igual le hacen la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba está disponible. Lo contrario ocurre cuando la prueba diagnóstica es muy cara o no está disponible. El umbral de diagnóstico sube. Yo solamente le voy a hacer la prueba cuando tenga un porcentaje de 30 o 40%, porque en ese caso tengo un porcentaje moderado y la prueba que le tengo que hacer es muy cara o es poco disponible. Eso ocurre para el umbral de diagnóstico. Para el umbral de tratamiento la cosa tiene que ver más que todo con la enfermedad, con la gravedad de la enfermedad, con la gravedad del tratamiento que podría ocasionar algún efecto adverso importante para poder ir variando, ¿no? Para las enfermedades simples tienen umbrales de tratamiento más bajos. Enfermedades más graves, más severas, cuyo tratamiento es más complicado y puede producir potenciales complicaciones, su umbral de tratamiento se acerca más al 100%. Enfermedades que pueden afectar más a la vida y que son más graves, van a bajar su umbral de tratamiento. Ejemplo, cáncer. Yo con 75-80% ya inmediatamente mando tratamiento. ¿Por qué? Porque si esto efectivamente es como que es un síndrome coronario agudo y evoluciona hacia un infarto, puede morirse el paciente. ¿Se dan cuenta? Hay varias características de las enfermedades, de las pruebas que van moviendo estos umbrales de tratamiento y el umbral de diagnóstico. ¿Cómo van a saber eso ustedes? Bueno, eso está en la literatura. Lo van a saber cuando enfrenten a las enfermedades, empiecen a ver la parte de epidemiología, qué tan frecuentes son, qué probabilidad o qué posibles complicaciones pueden tener, y ustedes ahí van a hacer un razonamiento estadístico y un razonamiento puro de qué enfermedades debo tratar yo más rápidamente, en qué enfermedades puedo esperar más tiempo antes porque el tratamiento puede ser nocivo para el paciente. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Dime que entiendes, ¿no? O no hay algo que no entiendes. ¿Sí? Por ejemplo, para una enfermedad de tipo una infección de tracto urinario, ¿ok? Una infección de tracto urinario bajo, más sencillo, una cistitis, ¿ok? ¿Cuánto estiman ustedes que es el umbral de tratamiento? Para una persona común y corriente, no estamos hablando acá de grupos especiales, ni de adultos mayores, ni de mujeres embarazadas, ni de niños, no. Para un adulto como nosotros. ¿Cuánto creen ustedes? Vamos a ponerlo claro, para un hombre, ¿no?, de unos 30, 40 años. ¿Cómo cuánto estiman ustedes que es el umbral de tratamiento de una cistitis? Para un hombre de 30 a 40%. 60%. No. ¿Son frecuentes las cistitis en un hombre de 30 a 40 años? No tanto. Nada, casi no hay. No hay. Es infrecuente. Tenía más bajo, o sea, 10. Como son infrecuentes, como son raros,
yo tendría que tener un umbral de tratamiento más alto, estar seguro. ¿Como cuánto le pueden poner? 60, no, muy bajo. Entonces 90%. Sí, como 80 o 90% de umbral de tratamiento. Sí. Y de umbral de diagnóstico, si esta enfermedad, miren, es una enfermedad que, a pesar de que es simple, en este grupo etario exclusivamente no es frecuente. Si yo le cambio el sexo, sí la cuestión cambia, ¿no? No, sí. Pero es un hombre de 30 40 años. El umbral de tratamiento, yo tengo que estar muy seguro de que tiene una cistitis para el tratamiento porque no es frecuente, ¿no? Cosa que podría confundirme ya. ¿Cuál es el umbral de diagnóstico? ¿Estaría más abajo o estaría más arriba? Más abajo más está el abajo. diagnóstico. No, Más abajo. tendría que estar más arriba porque es una enfermedad Infrecuente. infrecuente. Claro. Ante cualquier, si yo lo pongo el umbral más abajo, por ejemplo, 5 o 10%, ante cualquier hallazgo mínimo yo ya voy a pedir el examen. Más, Y eso, más arriba que el umbral de tratamiento de Woodward. No, puede ser. Siempre el umbral de diagnóstico es menor que el umbral de tratamiento. Ah, se refiere a que esté más abajo, más arriba del cero. Sí, o más cercano al cero. Más, ¿Cómo ya. cuánto podría ser más o menos? Ah, un 50% aproximadamente. Sí, 50. entre 30 y 50 diría yo. O sea, antes de eso yo no daría ninguna prueba, ¿no? Porque es raro que un hombre tenga cistitis. ¿Por qué podría tener cistitis un hombre? Porque tiene relaciones sexuales anales. Es la cosa más frecuente. Es lo primero que lo voy a contar. ¿Has tenido relaciones sexuales anales? ¿Adentro de higiene? O de repente ha tenido relaciones sexuales por ambos canales, anales y vaginales. Y ahí tengo que llamar además a su pareja porque seguro que también tiene una infección. ¿Se dan cuenta? Es conocimiento de la enfermedad y sentido común. Si la enfermedad es rara en ese grupo etario, pues tengo que estar claramente convencido de que tiene la enfermedad. Sí. Si la enfermedad es frecuente, entonces mi umbral diagnóstico va a bajar un poco y mi umbral de tratamiento va a depender, ¿no?, de la gravedad de la enfermedad y la gravedad del tratamiento. ¿Ok? Doctor, una consulta. Sí. ¿Puede haber enfermedades donde el umbral de diagnóstico y el terapéutico estén así como en la imagen? O sea, el terapéutico sea bien alto y el diagnóstico más bien sea bien bajo. ¿O es complicado de encontrar una Es enfermedad? que no sabemos en qué punto está, no dice acá el porcentaje. Sí, pero generalmente cuando el terapéutico es alto, el diagnóstico también sube, ¿no? Y si bajan, bajan ambos. No necesariamente, depende de la enfermedad. A ver, vamos a... Tírame una enfermedad cualquiera. ¿Gastritis? Ya. ¿El umbral de diagnóstico es alto o bajo? De gastritis es bajo. Por supuesto, pues, es una enfermedad crónica Sí, frecuente. a cualquiera. A cualquier punto, si tiene algún síntoma, inmediatamente voy a empezar a interrogar con más frecuencia y podría estresar más. Que en realidad no sirve mucho, el diagnóstico es clínico básicamente. ¿Y el umbral de tratamiento? Un poco medio tirando para alto. No por la mitad, todo el mundo le mete como impresor. ¿O no? Sí. Inclusive sin tener signos clínicos claros de gastritis. Porque hay dos tipos de gastritis, ¿no? Con síntomas, perdón, de tipo de gastritis encadenada por alcohol y gastritis tiene un nombre especial. Ahorita me lo no, tiene un nombre especial que ahorita me acuerdo. Los síntomas son como parecidos a una gastritis producida por alcohol y otros producida por otras causas, pero no por alcohol. Tiene un nombre específico que ahorita no me acuerdo. Entonces, para diagnosticar gastritis o dispepsia, dispepsia no ulcerosa y dispepsia ulcerosa. Okay. La dispepsia ulcerosa típica es pues esa, ¿no? Urente que aumenta con el alcohol, que aumenta antes y o después de las comidas, que es urente, se produce en el centro del abdomen. Es la clásica, ¿no? Pero hay otra dispepsia no ulcerosa, donde el dolor no es tipo ardor, sino el dolor es tipo cólico, o es tipo pesadez y es más difusa. Esas cosas no le preguntan a los pacientes. Ya de eso no vaya, gastritis, o omeprazol. Entonces el umbral de diagnóstico es bajo y el umbral de tratamiento también es bajo. Después si neumotórax, entonces sería más Neumotórax, ya. más elevado el nivel terapéutico. El neumotórax es una situación que regularmente es traumática, raramente es espontánea, ¿no? Espontánea es en algunos casos muy específicos. Entonces estaría más El umbral de diagnóstico es el punto en el cual tú sospechas de la enfermedad. ¿No? ¿Cuánto de información adicional necesitas para sospechar de la enfermedad? Y entonces en un neumotórax, regularmente cuando viene,
para sospechar yo de neumotórax necesito tener un cuadro más o menos florido, ¿verdad? Necesito tener sonoridad o ultrasonoridad. Puede o no haber algún tipo de asimetría en el tórax, antes incluso de la placa, ¿no? Estamos hablando solamente de la placa. Y puede o no haber distrés respiratorio dependiendo del tamaño del neumotórax. Sí. Entonces yo necesito una serie de datos importantes antes de pensar en neumotórax. Si ustedes quieren ponerlo más fácil, el umbral de diagnóstico tiene que ver con qué tan fácil es que yo piense que el paciente tiene esta enfermedad. ¿Ok? Para una gastritis es muy fácil, ¿no? Por eso el umbral está bajo. Para un neumotórax no es tan fácil. Yo debería estar medianamente seguro de que tiene los signos y síntomas para recién pensar en neumotórax. Estaría por acá, por ejemplo. 40%. ¿No? Y el umbral de tratamiento es, para que ustedes lo simplifiquen, es qué tan seguro estoy de que tiene la enfermedad para poder darle un tratamiento. ¿Mejor? Sí, señor. ¿Qué tan fácil es para mí sospechar esta enfermedad? ¿Qué tan seguro estoy de que tiene la enfermedad para darle un tratamiento? ¿Sí? Sí. Mejora eso, ¿no? Me he hecho pensar en un nuevo término para esto. Yo les enseño a los alumnos de posgrado, los médicos, no saben de velocidad. Esta es una clase que yo dicto en posgrado. Porque no saben de velocidad, no saben hacer negocio globalístico, no saben hacer estas cosas que les estoy mostrando a ustedes. Eso es un error en la formación, porque ustedes tienen que salir de médicos sabiendo esto para que no se demoren en el diagnóstico. Toda la información que yo tengo para darles estos ejemplos es una información que yo he recabado siendo médico, siendo estudiante, ya habiendo estudiado medicina interna. O sea, no se desesperen porque ustedes no piensan como yo pienso ahora. Eso va a ocurrir poco a poco. Es un aprendizaje gradual, pero deben tener en cuenta que esto es así, es sistemático. Debe ser así para que puedan ustedes tener la posibilidad de llegar al diagnóstico. Si no, se van a perder entre miles de diagnósticos, entre miles de pruebas, y nunca van a llegar al diagnóstico. Va a llegar uno que sí sabe pensar ordenadamente y va a llegar al diagnóstico. ¿Ok? Umbral diagnóstico, qué tan sencillo es que yo piense que tiene esta enfermedad, ¿no? O sea, qué tan sencillo es que yo incorpore este diagnóstico como dentro de la lista de diagnóstico del paciente, ¿no? Umbral de tratamiento, qué tanto yo pienso de que el paciente tiene la enfermedad, qué tan seguro estoy de que tiene la enfermedad para poder ya darle tratamiento inclusive sin hacer ninguna prueba. ¿Ok? Sí. Entonces, nosotros navegamos entre el umbral de diagnóstico y el umbral de tratamiento para todas las enfermedades. Por debajo del umbral de diagnóstico yo ya ni siquiera pienso en esa enfermedad. La descarto de plano. Por encima del umbral de tratamiento yo doy tratamiento. En este punto medio siempre voy a necesitar una prueba diagnóstica. ¿Y para qué sirve la prueba diagnóstica? Nos estamos adelantando a lo que viene por este curso, pero deben entender porque eso complementa toda esta filosofía. La prueba diagnóstica sirve para que yo lleve esa probabilidad, vamos a decir que estoy acá con 18%, ¿verdad? Lleve esa probabilidad pretest, voy a poner un poco distinto para que tenga un poco sentido. Para que yo lleve esta probabilidad pretest con mi prueba por encima del umbral terapéutico, entonces confirmo la enfermedad, si sale la prueba sale positiva, o si sale negativa, lleve esta probabilidad de 40% por debajo del umbral diagnóstico y entonces descarto la enfermedad. Para eso sirve una prueba diagnóstica, está confluido. ¿Ok? Para eso sirve una prueba diagnóstica. Para llevar la probabilidad pretest o al umbral de tratamiento o por debajo del umbral diagnóstico. Si llevo el umbral de tratamiento por encima, yo confirmo la enfermedad y por lo tanto doy tratamiento con seguridad. Si yo ya di tratamiento aquí y la prueba sale positiva, me está confirmando el diagnóstico, ¿no? Por el contrario, si la prueba sale negativa, esa prueba debería ser capaz de llevar mi probabilidad pretest de 40% por debajo del umbral de diagnóstico para que yo ya descarte por completo y me vaya a buscar los otros que están en mi lista. ¿Ok? Sí. Esa es la prueba ideal, pero no existe la prueba ideal. Doctor, una consulta. Cuando usted se refiere a diagnóstico clínico, es el diagnóstico haciendo el examen físico, ¿verdad? Para la anamnesis. Así es. ¿Hay otro tipo de diagnóstico? Quizá por el examen... Diagnóstico con examen de laboratorio. Ah, con examen de laboratorio. Solamente son esos dos. Claro. O sea, el diagnóstico clínico me refiero yo al diagnóstico por la historia clínica. En mi consultorio. Claro, en el consultorio o en la cámara de bedside, como dicen, ¿no? La cámara del paciente. El diagnóstico clínico es el diagnóstico de la anamnesis y del examen físico. Sí. Esas son la lista de los diagnósticos o probabilidades diagnósticas que ustedes, o impresión diagnóstica que ponen en historia. Después van a ver si necesitan pruebas diagnósticas o no.
Si necesitan pruebas, siempre van a necesitar pruebas diagnósticas cuando su probabilidad está por abajo. Sí. Probablemente van a necesitar alguna prueba diagnóstica cuando estén por encima del umbral de tratamiento, básicamente para confirmar el diagnóstico o para guiar alguno de los manejos que van a hacer. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este paciente yo necesito algunas pruebas, pero no para confirmar el diagnóstico, sino para guiar mi tratamiento. Nunca van a necesitar una prueba diagnóstica para un que se encuentre por debajo de acá. Si ustedes tienen una de las posibilidades diagnósticas como esta, que está por debajo del umbral de diagnóstico, yo para que le pidan la prueba. Esa es justamente la manera incorrecta como actúan algunos médicos. Por ejemplo, llegas tú a la emergencia con un dolor torácico tipo hincada, ¿ok? Que aumenta con los movimientos respiratorios. Sí. Y que empieza a hacer más o menos 2-3 días. Hay momentos en los cuales te duele fuerte realmente, ¿no? Te hinca fuerte, incluso necesitas una posición tal. ¿Cuánto es la probabilidad de que tengas un síndrome coronario agudo? No, que sería hasta el 80. ¿De un síndrome coronario agudo? No, no. ¿Un infarto? Sí, sí. ¿80? No, no, ese sería para el. No, olvídate del gráfico. Te pregunto a ti. Con ese cuadro clínico, tú, joven de ¿cuántos años tienes? No, 20. 20 años. 20 años. Viene con un dolor torácico. Sería infrecuente. ¿Ya cuánto sería? Pues más o menos. Tírate una cifra. 8, 10, 10 es mucho. 5. Ya, 5, quedémonos con 5. Con 5% de probabilidad pretest, nos encontramos por encima o por debajo del umbral de diagnóstico. Y entonces, ¿para qué llaman a los cardiólogos para ver jóvenes? Eso hacen en emergencia, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se mal utiliza la medicina? Sí. Por debajo del umbral de diagnóstico yo no tengo por qué hacer ninguna prueba ni ninguna evaluación internal. Estoy haciendo la prueba. La medicina racional se hace tomando en cuenta los datos racionales. Si tú no tienes ninguna probabilidad o tu probabilidad pretest está por debajo del umbral de diagnóstico, ¿yo para qué te hago la prueba? ¿Para qué te hago un electrocardiograma? ¿Para qué llamo cardiólogo? Siendo algo grosero, disculpen, ¿no? Pero es un ejemplo que yo a veces les hago a los médicos, para que entiendan esto. Si tú vienes a mi consulta y yo te voy a hacer un trato respecto diciendo que tienes tú cáncer de próstata, no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le pido un electrocardiograma a un joven que llega a la emergencia con dolor torácico que claramente no es indicativo de un problema coronario? Así, de esa manera, utilizamos mal los recursos. Pedimos exámenes a quien no les necesita, llamamos a especialistas que no son necesarios, porque la probabilidad de diagnóstico de esa enfermedad del síndrome coronario agudo en ti está por debajo del umbral. Yo no tengo que hacer nada. No es necesario ningún examen, nada, absolutamente nada. ¿Cómo llego yo a esa conclusión? Conociendo, pues, ¿no? Conociendo que el dolor de tipo anginoso no es como el tuyo, que es en otro grupo etario y que requiere otras características. ¿Ok? A algunos emergencistas se les puede entender porque no leen nada, no saben, bueno, en fin. Pero deberían, ¿no? Porque son médicos de emergencia. No deberían estar tomando el electro a todo el mundo por gusto. Normal. Perdiendo tiempo y baterías en vez de cosas más importantes. Esa es la clave del diagnóstico. Cuando yo no encuentro el patrón en mi mente, tengo que pensar en este tipo de diagnóstico. Y muchachos, lamentablemente, no siempre van a encontrar el patrón de su cabeza, no van a encontrar en lo que está en la figura del libro, no lo van a encontrar en el paciente. Cuando ocurra eso, que va a ser más o menos la mitad del tiempo, tienen que pensar de esta manera. En sus 4 o 5 diagnósticos de los que sean posibles, rankearlos, en sus diagnósticos diferenciales, de acuerdo a la probabilidad de cada uno de ellos. Y empezar a trabajar por lo que tiene la probabilidad más alta. En ese momento ustedes decidan, porque la consecuencia directa de esto es el plan de trabajo. Si yo tengo a todos mis diagnósticos a la mitad, pucha, que estoy en un problema serio, no se me voy a hacer mucha prueba. Y la verdad eso significa que yo he hecho una mala anamnesis. No puede ser que yo necesite 3-4 exámenes para diagnosticar a un paciente. Regularmente un buen clínico, y ahí sí se aplica un buen clínico, que se hace un buen examen y una buena análisis, sí, va a necesitar una prueba para confirmar el diagnóstico. No más. Ya 2 ponen. Para confirmar uno y descartar el otro. Y se acabó, no más. ¿Pero qué hacen? Le piden 20.000 exámenes para 20.000 cosas y cuando sale el resultado, no saben. Y ahora, ¿quién no lo tiene? No sabe. Tienen el cuadro clínico y ahora qué hacemos. Le pedimos otra cosa. Y así estamos, ¿no? Todos los días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este modo de pensar, este razonamiento probabilístico, desde el punto de vista científico nos acerca más a la probabilidad de que encontremos el problema. Sí. Y
Y de hecho es así. Porque para movernos de la probabilidad pre-test a la probabilidad post-test y luego ver si esa probabilidad es alta o baja, o confirma o descarta, vamos a nosotros utilizar cifras y datos que tenemos de las pruebas de diagnóstico. Miren ustedes. Lo que les decía hace un momento, la verdad de decisiones será muy diferente para una infección urinaria, en el caso de la trombosis venosa profunda. Miren, una infección urinaria, ¿no? Aquí, para el ejemplo, 25% es del umbral del diagnóstico. O sea, por debajo del 25% no voy a pedir ninguna prueba, ¿no? Por encima del 75% para una infección urinaria yo voy a dar el tratamiento porque es más que suficiente para mí para darle el tratamiento. Probablemente sus porcentajes van a variar si es una mujer o un hombre, pero en general sí está más o menos, ¿no? Entre el 25 y el 75 pediré una prueba y de acuerdo al resultado definiré si voy a tratar o si voy a descartar. En cambio, para una trombosis venosa profunda, fíjense ustedes, con un porcentaje probablemente muy bajo de probabilidad de umbral de diagnóstico, yo debo ya sospechar por qué, no tanto porque sea muy frecuente, sino por la gravedad de la enfermedad. Como es una enfermedad grave, con un porcentaje bajo de sospecha, yo debería ya estar pensando en probablemente investigar alguna prueba, ¿no? Pero para dar tratamiento es distinto, porque el tratamiento va a ser o la anticoagulación o la trombolisis. Y esos tratamientos pueden tener potenciales efectos secundarios. Yo tengo que estar completamente seguro para dar tratamiento. De esa enfermedad, por ejemplo, le preguntaba, ¿no, doctor? ¿Habrá algunas enfermedades, supongo, donde los umbrales sean muy lejanos? O sea, unos son muy altos, sí, y otros que son así cercanos y otros que sean asimétricos. Claro, sí, depende. Hemos explorado cuáles son las características de las enfermedades y sus tratamientos que hacen que el umbral de diagnóstico suba o baje y que el umbral de tratamiento suba, se acerca al 100 o baje. Entre más gravedad, más va a aumentar el umbral terapéutico. No se olvide, el umbral de diagnóstico es qué tan frecuente o qué tan posible es que yo sospeche de esta enfermedad, ¿no? O sea, es altamente posible, o sea, es necesario que yo sospeche rápidamente de esta enfermedad, entonces bajo el umbral. No es muy importante que yo sospeche rápidamente de esta enfermedad, entonces subo el umbral. Umbral de tratamiento. ¿Qué tan posible o qué tan probable es que yo diagnostique esta enfermedad rápido y dé tratamiento, ¿no? Si la enfermedad es muy grave, ¿no? Yo necesito diagnosticarla rápido y el tratamiento va bajando mi umbral de tratamiento. Pero si el tratamiento es o tiene potenciales efectos secundarios graves, yo tengo que estar muy seguro, entonces subo el umbral de tratamiento. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Esta presentación se la voy a pasar. ¿Ya? Entonces, las pruebas diagnósticas, y esto se aplica para los signos también, ¿no? No solamente para los signos clínicos, no los síntomas, sino los signos clínicos y las pruebas diagnósticas tienen características intrínsecas. Por ahí ustedes deben haber escuchado en sus clases de estadística, sensibilidad, especificidad, ¿sí? Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿sí? Esas cosas no sirven, ¿ya? Olvídense de eso. Lo que sirven son los LR, que son los cocientes de probabilidad, likelihood radio en inglés, cociente de verosimilitud, razón de probabilidad en inglés, en el castellano la verdad que es cualquier cosa en la traducción. En inglés es LR porque es likelihood radio. Cociente de probabilidad, si quieren, le ponen. Creo que en el argente le ponen cociente de probabilidad CP positivo y CP negativo. ¿Okay? Positivo y negativo. ¿Qué significa esto? Que con este CP positivo y CP negativo de la prueba, o en este caso del signo que voy a encontrar en el examen, yo puedo calcular la probabilidad post-test. En este caso sería la probabilidad post-signo. Yo antes, digamos, no en este caso, otro caso. Antes de examinar al paciente, yo tengo una idea de cuál es la probabilidad de diagnóstico. Esa probabilidad, para mí en ese momento, se convierte en probabilidad pretest. Cuando voy a examinarlo y busco un signo que sé que me va a dar el diagnóstico o me lo va a descartar, pues después de que yo encuentre o no el signo, lo que encuentro se llama probabilidad post-test. Si yo encontré el signo positivo, me subirá la probabilidad de que tenga la enfermedad. Si encuentro el signo negativo, me bajará la probabilidad de que tenga la enfermedad. Cuánto más o cuánto menos, para confirmar o descartar, eso depende del signo. ¿Okay? Hay signos que son muy fuertes, que tienen un cociente de probabilidad positivo muy alto. Si salen positivos, me van a confirmar el diagnóstico.
Hay signos que tienen un cociente de probabilidad negativo muy bueno. Si salen negativos, me descartan por completo el diagnóstico. ¿Cuánto más? Ahorita vamos a ver cuánto más. Necesitamos un break, ¿no? Sí. No, muchachos, porque sábado voy a invitar a comer café. Ojalá que esté bien, pues si no está bien,